Dale, voy a cerrar Record. el WhatsApp. Bueno, empezamos con la continuidad de los parques. Una historia que narra el momento en que una persona se sumerge en la lectura, ¿no es cierto? Sí, el Pero autor es Cortázar, vale aclararlo, y esto que decís, ¿no? Que como las premisas son muy simples y las imágenes son muy cercanas, un hombre leyendo en un sillón, un hombre que hace como una especie de espacio en su rutina diaria para tomarse un tiempo de recrearse con una lectura que lo empieza a atrapar, ¿no? sí, y creo que ahí uno como lector, ¿cuándo es el momento que se da cuenta que está leyendo y esa historia que está sucediendo en toda la trama es parte del interior del protagonista? Y creo que ahí está como la intensidad del efecto y el efecto sorpresa que quiere generar Cortázar. Sí, y además, digamos, es como no sé si existe, pero es como un metatexto, digo, él está empezando un texto para él y se mete de lleno en la historia que lo va atrapando y lo va llevando a él, como también a nosotros, en la historia que está leyendo él, digamos. O sea, es como, Y lo son dos justifica. lectores, exacto, son dos lectores dentro de la misma ficción, uno y él caminando por ese sendero que se va desandando en lo que la ficción está proponiendo en ese texto que está leyendo, digamos, ¿no? Claro, y ahí es cuando entra el efecto sorpresa, tipo, ¿cuándo es el momento en que nos damos cuenta de eso? Yo creo que los recursos que usa, como por ejemplo el sillón de terciopelo verde o la imagen de los robles también, como viste que dice que está mirando hacia la ventana con Sí, los robles, que empieza al principio contándolo y después lo retoma hacia el final, y ahí es cuando vos decís, está leyendo, es un tipo leyendo. sí, sí, y por momentos también pasa algo de que se siente muy interpelado y uno no sabe por qué, porque el texto, por su duración, que eso también lo hace tan vertiginoso, porque no tiene tanta extensión y sí como un sentido muy meticuloso, que el mismo Cortázar también lo ha explicado muchas veces, de cómo tiene que cuidar las palabras en pos de lo fructífero que tiene que ser el encuentro del lector con el relato, esto de que va llevándolo a él a... ¿Por qué le interesa eso que está leyendo, no? ¿Por qué se siente tan persuadido por ese encuentro de sus amantes y esa cosa sigilosa que nada debería correrse o salirse de las posibilidades porque puede comprometer a los dos personajes, ¿no? Esta enumeración y esta ejemplificación que hace, ¿no? Se encuentran, tienen ese encuentro amoroso, Sí, furtivo, como, sexual. sí, como que de golpe el personaje, el protagonista, el que está leyendo, vuelve parte de la historia que está leyendo. Como Sí, que entra tanto que es parte de ese amante, quiere matar al otro porque se quiere vengar, como que está tan inmerso, y creo que hay una parte que dice se desgaja por las líneas del texto, algo así, no claro. recuerdo bien, pero claro, está tan desgajado, tan atravesado por esa historia que es la historia en sí que está leyendo. Sí, y se reafirma, bueno, sobre el final, ¿no? De vuelta, ¿no? Sí. Esto de que se toma sobre el final esta conclusión que lo volvemos a ver a él como una especie de círculo que comienza, tiene un gran arco y termina en él mismo, ¿no? En esta cosa hasta desde una perspectiva, si lo estuviera sobrevolando a él, para nosotros Sí, poder como que le ver, hicieran un zoom y de sí, golpe vuelve a alejarse. Porque mismo en el texto de a poco va como retomando a la realidad, que dice como, bueno, entra a la puerta, al porche, no sé qué, y ahí, recién ahí, vuelve al sillón verde de terciopelo y la sí, cabeza apoyada contra el sillón. como que también hace todo ese recorrido en la ficción para en sí volver a él, digamos, como camina en ese discurso ficcional que tanto lo atrapó para volver a, si queremos, una instancia un poco más de la normativa real, por así decirlo, como volver al comienzo o al principio del relato que es quién es este personaje que está leyendo este cuento. Sí.
Bueno, por otro lado, tenemos el análisis de la canción que cantábamos todos los días, Hermoso. de Lamberti, que, bueno, es un cuento que se puede definir como fantástico, Sí. em, y creo que podemos hablar de esta vacilación que Ujú. se mantiene toda la historia, porque, bueno, está Sí. este chico que tiene un hermano que un día le pasó algo, se perdió en el bosque, volvió y estaba distinto. Pero nunca se sabe, y ni siquiera al final, si lo que le pasó fue que se traumó por algo que le pasó, si lo mordió un vampiro, si se le metió un espíritu, y toda la historia ronda alrededor de eso, de decir qué le pasó, pero al mismo tiempo nunca sabemos qué le pasó y uno se empieza a emparejar con la historia y uno como lector, ¿viste? Es como te interpela también esa situación y vos decís, ay, en cualquier momento va a explotar con cualquier cosa. Y creo que eso es lo fantástico y lo que define Todorov como fantástico también, como esa vacilación entre lo real y lo maravilloso, como de lo de que puede pasar cualquier cosa. Con algo tenso y misterioso también, ¿no? Que hace que la historia se vuelva densa, que una historia familiar vaya más a capas más profundas, ¿no? Porque esta transformación, que nos damos cuenta que fue una transformación, porque no sabemos qué de otra manera podemos explicarlo, porque el Sí. texto mismo no nos data de le picó, le pasó algo, vio algo, alguien lo violentó. No hay ningún indicio de eso, pero sí en los actos sucesivos que vienen en el texto y cómo todo se va empañando de eso y contagiando de eso, porque la familia empieza a verse como foco Completamente condicionada convergen, por la situación del hermano. convergen todos en el chico, digamos, ¿no? En cómo va Sí. procesando eso, en los cambios repentinos y sorpresivos que tiene durante, desde ese momento hasta el correr de sus días, ¿no? Siempre hay algo nuevo que la familia está como, ¿y ahora qué va a pasar? Sumándose a el personaje de la madre. Sí, yo acá, perdón, tengo como la cita que dice, el concepto de fantástico se define en relación a los de real y lo imaginario. Como eso Sí, imaginario es lo que decimos, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero al mismo tiempo hay total. una realidad que es, este chico cambió, algo le pasó. Y creo que el punto clave es ese momento del bosque que ese chico se fue solo, se perdió y todo cambió a partir de eso. Y ese recurso que queda volando en el aire y que también nos mantiene en vilo, porque seguimos pergeñando un poco a ver a ver, pero va a decir que fue esto, pero ahora se va a saber por esto que fue esto. Alguno va a poder llegar a una conclusión en vez de estar en tanta hipótesis de qué ocurrió para que sea hoy quien es, digamos, el personaje del hermano. Sí, y creo que es género fantástico justamente porque es esa vacilación, ¿no? Todo el Ujú. tiempo, la vacilación presente, uno que se identifica con esa vacilación porque también tenés la duda, ¿no? Y un poco te angustia, ¿viste? Y esa es casi es un relato, un toque, también podemos decir, o tal vez un recurso que intrínsecamente está, hay un poco de morbo, porque digo, es como si se abriera una puerta de la intimidad de una familia que obviamente nos interesa un poco por esto, porque tiene contenido, digo, generalmente los conflictos devienen no siempre de situaciones ideales, alegres, muy felices. Tiene que haber algo irresuelto o algo que ate. ¿Cómo se puede resolver? Tenemos una cuestión que no nos termina de eh, dejar cómodos, ¿no? Entonces hay una incomodidad que da vuelta en los personajes que a uno lo atrapa porque uno quiere desandar eso que no sucede, ¿no? Sí. Eh, Y si lo comparamos, sí. sí, termina, perdón, después No, y esto sigo. también pienso un poco en la canción que cantábamos todos los días. Digo, ellos tienen un lazo de sangre que los haría parecidos, no iguales, que comparten un linaje, que comparten cultura, ser hermanos, costumbres y demás, pero hay algo que se modifica completamente, Le altera todo. que altera todo y hay que transformar también ese vínculo
porque tiene otras reglas, porque el otro personaje sigue amando a su hermano y lo va a defender y va a seguir estando ahí, pero no va a ser de la misma manera, digamos. No. Se tuvo que significar de vuelta todo diferente para poder seguir estando en vinculación entre los personajes. Em, y si lo comparamos con el texto de Rosemary Jackson, del fantasy, ¿cómo lo podemos relacionar? Bueno, y a mí me parece que de vuelta volvemos a esta cuestión, ¿no? Este punto de la realidad, Sí, ¿no? Esta posibilidad de la realidad, que puede ser una historia personal de cada uno, porque sabemos o porque leemos, digo, está muy cercana a la realidad en un punto, sí, pero la forma de narrarlo tiene algo de lo fantástico, un poquito de suspenso, de la intriga, de qué sucedió, ¿no? De todo ese armaje que se hace muy bien que se corre un poco ya de la realidad, porque la realidad sería más, la sí. realidad es como en ese sentido, creo yo, un poco más primaria de, hay un problema, ¿cuál es la solución? ¿O cuáles son los caminos para llegar a la solución? Acá no nos conviene porque se resuelve algo que en definitiva no nos da material y nos facilita a uno como lector y ya nos deja planos. Sí, espero que también que el cuento esté narrado desde la visión del hermano, que no es lo que le Sí, pasa a la madre, ponele. La madre no. enloquece completamente. El hermano también le pasa algo, pero tampoco sabemos qué le pasa. Entonces, que el narrador sea ese chico que está viendo la situación como si fuese casi omnisciente, porque Ujú, sí, no es que le pasa algo súper controversial. Él está mm, diciendo qué le pasó a mi hermano, nada más. Pero sí. no se angustia, sino como que nota cambios, pero está más como de espectador también. Creo que ayuda mucho a la historia y a que el lector se identifique con, con todo, con todas las situaciones, tanto la locura de la madre como la negación del padre también, porque hay Totalmente. Está, pero no está, pero cierta está. fricción entre la madre y el padre, y también con la intriga de qué le pasa a este chico, que se fue al Sí, bosque un pero día y apareció así. claro, lo que pasa es que ahí vemos en cada personaje cómo la problemática familiar en cada uno va repercutiendo de manera diferente. Como vos bien decís, la madre reaccionó y después devino de una manera sobre esto, o esto fue el detonante de algo de ella que hace que ¡prup! Salte todo lo demás. El padre está y no está, como una Sí, especie de posición pasiva o una posición que no termina de tomar partido, y es en la perspectiva del hermano cómo va dándonos datos y visiones de todo lo que va viendo, ¿no? Como es sobrenatural esto, y por qué nos pasa a nosotros como familia, y mi hermano en qué se ha convertido, pero yo sigo sí. viendo en él los ojos de ese niño que Ese éramos hermano cuando que éramos durmió chiquitos. conmigo toda la vida también, viste que en un momento tiene una conversación con el padre y le dice, respira distinto, Sí, como que él lo siente también distinto, pero también al final como que siente como que se curó, pero al mismo tiempo no sabemos si se curó o se acostumbraron a eso, viste, como que sí, para mí eh, no importa y no viene el caso tratar de definir nada, pero tal vez sí, podemos decir que una de las tantas posibilidades que, como bien decís, se acomodaron, cinturearon, digamos, de alguna manera con esa nueva realidad para poder, de una manera completamente diferente, seguir siendo familia, que es lo que son, ya siendo otros. siendo otros la madre internada. eh, que ahí es, de nuevo volvemos a lo de Todorov de la vacilación, como que Ujú, siempre la vacilación está presente porque es muy característico del género fantástico y sí. que se mantenga hasta el final y que uno como lector le quede la duda, mismo hasta una vez finalizado el texto, el relato, creo que eso lo hace fantástico. Sí, aparte de esa intriga, ¿no? Que nunca termina de, como que Sí, sigue, por ahí no, ya no, cuando va avanzando el texto no tiene tal vez un sentido, eh, no digo importante, pero sí siempre es como el piso que siempre vuelve a y por qué y de qué manera y ahora cómo sigue, esta ambigüedad, ¿no? Y este efecto tan rápido y tan concreto de un hecho
revolucionó y quebró la realidad de una familia en sus fueros más íntimos, Sí, ¿no? Que son todo lo que vemos en el arco de los personajes, que es muy, también eso está muy a la mano, digamos, son pocos personajes, es una familia tipo, dos hijos, sí, dos hijos, madre padres sola. juntos, claro. Entonces, como en ese sentido es como ya tenemos Todo estaba el bien hasta mapa. un momento que lo arruinó Sí, todo. Sería así. sí, para siempre, de manera contundente, con detalles, con eh, cuestiones muy claras de ver, ¿no? Que eso también es como esa ambigüedad, che, pero esto es fantástico, pero esto es sobrenatural, pero puede pasar también, digo, puede, sabemos Es muchos ejemplos posible. de cuestiones que pasan, ¿no? Que por ahí sí están más ligadas a la realidad, un accidente, una situación, un hecho traumático. Traumático es, no sabemos qué es el Sí, trauma, no sabemos de dónde viene el trauma, pero hay algo que quiebra la cuestión. sí. Bueno, Leo, fue un Los placer. invitamos a leer. Vamos, los que están viendo esto y quieran leer, lean. Entonces, Lean. nuestra recomendación es que lean a la canción que cantábamos todos los días, Y la continuidad de los Lamberti, parques, sí, de Lamberti y la continuidad de los parques de Cortázar. y lean, que no muerde.